Volvemos con otra lección de nuestra querida apertura del alfil, es decir, que jugamos E4 y luego de E5 desarrollamos nuestro alfil a C4. Y ojo a nuestro alfil que en esta línea que vamos a ver, además de cumplir con su tarea ofensiva de siempre en esta apertura, también nos va a ayudar en ciertas labores defensivas. Ojo a eso. Las negras juegan aquí con alfil C5 de forma simétrica. Nosotros ahora desarrollamos nuestro caballo de C3 y suponiendo que nuestro oponente hace lo mismo, va a jugar caballo C6. Y esta posición es muy interesante porque podemos desarrollar a partir de aquí un ataque devastador. Para tener en cuenta, en otros casos, en otras líneas, tu oponente puede desarrollar el otro caballo, caballo F6, y para eso hay que ver los otros videos que hemos hecho al respecto. En este caso nos vamos a encargar de caballo C6 y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Cuando hemos jugado de esta manera y no hemos desarrollado el caballo a F3, el caballo del flanco de rey que normalmente se desarrollaría a E o a E2, cuando todavía no lo hemos desarrollado tenemos la oportunidad de jugar dama G4. Un movimiento que de repente y desde ya empieza a poner presión en la posición de las negras. Así, en lugar de haber desarrollado el caballo o haber jugado algo como D3, estamos ya atacando con la dama. Y vamos a ver todos los problemas en los que se meten las negras al tratar de responder contra este ataque. Desde aquí, el primer propósito es muy claro. Estamos atacando el peón en G7, que si nos dejan tomar, además nos va a permitir tomar la torre. Y si entramos allí, vamos a hacer demasiados males. El caballo también va a estar peligrando. Entonces, ¿qué hacen las negras para responder a este ataque? Eso es lo que vamos a ver durante toda la lección. Hay varias formas de resolver esta amenaza, pero todas tienen alguna desventaja. Por ejemplo, si se jugara rey F8, que es una de las formas, bien, defiende el peón, pero el rey perdería el derecho a enrocar y en un momento veremos los problemas de esto. Así que esto no es la mejor solución. En lugar de esto podrían también jugar G6 y bien, así el peón ya no está atacado, pero esto crea debilidades alrededor en todas las casillas oscuras, casillas que están en el flanco de rey, donde el rey si enroca va a estar muy débil. En un momento veremos que esto también tiene sus problemas. Entonces, contra dama G4, la mayoría de tus oponentes va a jugar dama F6, un movimiento que defiende al peón y que se ve muy tentador porque además amenaza en F2 atacar a nuestro rey. Sin embargo, a pesar de todo lo atractivo que se vea este dama F6, en realidad se convierte en un error con el que las negras pierden la partida. ¿Por qué? De repente nosotros podemos jugar caballo D5, no le hacemos caso a nada de lo que está sucediendo aquí en F2, en cambio jugamos caballo D5 y con esto atacamos a la dama y atacamos en C7. Es extraño, pero dejamos que nos metan la dama en F2, nos den jaque en una posición que se parece a la del mate pastor y después de rey D1 ya analizamos las cosas con más calma y vemos que lo que parecía peligroso, la dama nos acaba de tomar el peón, está muy cerca de nuestro rey. Esto que parecía tan peligroso en realidad va a fallar en todas sus variantes porque ¿qué pueden hacer las negras ahora? Si observamos bien, nuestra posición está perfectamente defendida y aquí es donde decíamos al comienzo que nuestro alfil de C4 cumple una labor estupenda en cuanto a la defensa en este caso también. Así que lo que han hecho las negras aquí no es sino simplemente un jaque y de resto no hay ningún ataque. Y en cambio, veamos qué tenemos nosotros a nuestro favor. Seguimos amenazando tomar en G7 con la dama. Y además seguimos amenazando caballo por C7 que atacaría de forma doble al rey y a la torre. Así que tenemos dos amenazas muy fuertes. ¿Y qué pueden hacer las negras para resolver estas amenazas? Bueno, eso es una parte, pero además hay una tercera amenaza que puede convertirse en una trampa aquí, que tus oponentes pueden pasar por alto. Y es que
veamos qué juegan las negras aquí. Lo más gracioso es que en la mayoría de los casos tu oponente va a jugar mal. Entonces una opción aquí es caballo F6, que es una de las reacciones más comunes, que completamente es equivocada porque no hace nada contra la amenaza principal, que es dama por G7, que aquí se vuelve incluso más fuerte porque amenazamos ya directamente tomar la torre. Y también a la vez amenazamos caballo por F6, gracias a nuestra dama que defiende en contra de la dama contraria. Así que este caballo F6 de las negras es completamente perdedor, pero aún así muchos lo van a hacer. Volviendo acá atrás, otro de los movimientos que pueden probar las negras aquí es, y muy frecuente, jugar D6, descubriendo un ataque directo contra nuestra dama, esperando que no nos demos cuenta de eso y perdamos la dama. Pero nuevamente esto no hace nada contra dama por G7. Felizmente tomamos allí y tenemos la partida ganada. En la siguiente jugada vamos a tomar la torre o vamos a tomar en C7. Como siempre tenemos nuestras dos amenazas ahí fuertes. Y en un momento veremos esto en más detalle, porque ahora vamos a ver otra cosa más que demuestra lo fuerte de nuestro ataque y cómo las negras pueden perder apenas en un par de jugadas. Volvemos. Incluso si las negras juegan aquí rey F8, que efectivamente defiende el peón, hay una amenaza que es la que nombrábamos hace un momento que tu oponente no se espera, y es la dama. Estamos atacando al rey y de repente pasamos a atacar la dama. Podemos jugar caballo H3 y de repente estamos atacando a la dama. Y resulta que esta dama, donde se ha metido, no tiene... se suponía que nos estaba atacando, se metió en F2, en el corazón del territorio blanco, y ahora no tiene por dónde salir, está casi atrapada. Está atacada por el caballo y a todas las casillas donde se podría mover, pues ya están controladas por las blancas. La única casilla donde puede volver es a D4, y aquí nos ataca el alfil por ahora, pero simplemente lo defendemos con D3 y ahora vamos a pasar a atacarla hasta dejarla completamente encerrada, aprovechando que esta dama no tiene ninguna casilla por donde moverse. Vamos a jugar C3 y la dama va a quedar perdida. Y es difícil para las negras salvarla. ¿Cómo sale esa dama de ahí? Vamos a ver el resto de movimientos de una partida para ilustrar unas ideas más y para ver lo que pasó en ese caso. Por supuesto que las negras pueden jugar de forma diferente a lo que pasó en esta partida, pero de todas formas su posición es muy mala. Entonces en esta partida las negras jugaron alfil B6 para darle al menos una casilla de escape a la dama. No es mucho, pero tampoco puede pedir mucho porque no hay espacio. Y aquí las blancas juegan torre F1, movimiento que sirve para dos cosas. Primero apunta la torre a la casilla F7, que en conjunto con el alfil se va a atacar de forma muy fuerte y pues detrás está el rey. Así que aumentamos así nuestras posibilidades de dar jaque mate. Pero además le quita la casilla F2 a la dama. Esa casilla en este momento está controlada por nuestro caballo, pero si movemos este caballo para atacar, por ejemplo, a G5, la dama negra podría tal vez volver y ahora en cambio con la torre allí le quitamos esa casilla y así entonces cuando ataquemos la dama no va a poder volver por aquí. Las negras ahora juegan F6 tratando de defender así este peón ya no en F7 ahora que esté en F6, pero las blancas aquí ya lanzan un ataque brutal. Caballo por F6 y después de caballo por F6 alfil H6. El caballo está clavado, este caballo no puede tomar nuestra dama y estamos amenazando el punto G7. Ahí directamente al rey. Las negras capturan G por H6 y sigue torre por F6 jaque. Y el rey ya va a cualquier lado. Rey E8, sigue dama G7, atacamos la torre y la partida está ganada. Esta torre no puede escapar, donde sea que se mueva la vamos a tomar y si no se mueve también. Así que las negras simplemente aquí pierden. Torre F8, torre por F8 es jaque mate. Es una demostración de un ataque muy brutal que parece que surge de la nada, pero que en realidad es una línea muy fuerte y no es ningún truco, sino una línea confirmada por el propio Stockfish.
Ahora vamos a ver otras ideas, pero empezamos por recordar cuáles son los primeros movimientos. Después de 4 de 5, alfil C4, alfil C5 de nuestro oponente, caballo C3, caballo C6. Aquí tenemos la oportunidad de jugar dama G4 y ahí empiezan todos los problemas para las negras. Golpeamos G7 y las negras lo defienden con dama F6, decíamos. Nosotros valientemente saltamos con el caballo a D5, ignorando la amenaza de dama por F2, que sigue. Después de este jaque, rey D1. Y ahora, antes hemos visto acá varias opciones. Y en esta posición veamos que las negras muchas veces van a jugar D6. Entonces, hacemos dama por G7 porque decíamos que eso no nos impide tomar ya en G7. Y ahí tenemos amenazando a la torre. Y las negras no pueden hacer mayor cosa. Vamos a tomar la torre o vamos a tomar en C7. Tenemos diferentes amenazas, también las nombrábamos antes. Y en la mayoría de partidas, de acuerdo a la base de datos, aquí las negras juegan alfil E6, que tampoco sirve de mucho. Podemos tomar ya en C7 con jaque. Amenazamos a la torre y también tenemos la opción de tomar el alfil en la siguiente jugada, así que esto es malo para las negras, así que no sirve para nada. Algo tal vez mejor que podrían intentar las negras es jugar aquí caballo D4, trayendo una pieza más cerca a nuestro rey, que de todas formas hay que tener cuidado porque si no fuera por el alfil que tenemos en C4, las negras nos podrían dar jaque mate de inmediato, así que hay que tener cuidado aquí nomás. De todas formas ya tenemos ganado esto, pero hay que tener los ojos bien abiertos para no equivocarse. Entonces, después de caballo D4, que es un intento desesperado de atacar, lo mejor es seguir de una forma segura, primero con C3 para expulsar a este caballo y así ya estando seguros de que nos queda una casilla de escape, si nos dan ahí un jaque con la dama, ya podamos ganar fácilmente. Entonces, el caballo huye a E6, nos ataca la dama. Y ahora podemos tranquilamente tomar en H8, tomamos la torre, amenazamos tomar el caballo y ahora las negras toman en G2, protegen el caballo y a la vez nos atacan la torre también. Es una forma de contraatacar de las negras. Y esta posición es tan interesante que la vamos a dejar como ejercicio. Por favor, observa aquí cómo jugar en esta posición. Las blancas tienen varias formas de ganar, porque la ventaja es enorme, pero hay una forma que es la más sencilla y es la que tienes que encontrar y escribir en los comentarios. También, si quieres analizar mucho mejor todas estas posiciones, por favor descarga el archivo PGN del artículo que acompaña a esta lección. Para cerrar, vamos a hablar de la mejor defensa para las negras. Ya vimos que dama F6, como juega la mayoría, es un error con el que pierden, y en cambio para defender G7, las negras pueden jugar también G6, o rey F8. En la mayoría de los casos van a jugar G6, entonces veamos eso. Ya así no podemos tomar en G7 y ya así no podemos tomar luego la torre en H8. Está bien por ese lado para las negras y adicionalmente tenemos que tener cuidado con las blancas porque el alfil de C8 está mirando a nuestra dama y tiene la amenaza de jugar D5 para atacarnos ahí y ganarnos algo de material. Entonces, ¿cómo seguimos con las blancas en este caso? Bueno, lo primero es simplemente sacar la dama del peligro de esa línea del alfil, dama F3, pero lo hacemos con ganancia de tiempo porque creamos la amenaza de dama por F7 jaque mate. Las negras lo defienden en ese punto, digamos con caballo F6, y ahora nosotros desarrollamos nuestro caballo de G a E2. Este movimiento además nos sirve para cubrir la casilla D4, para impedir que nos salten con caballo allí D4, nos molesten la dama y nos molesten en C2 y bueno, nos hagan varias cosas que no queremos. Entonces caballo E2 es un buen movimiento. Después de esto, las negras pueden jugar D6, con la posibilidad de jugar luego alfil G4. Y si esto te preocupa, deberías o podrías detenerlo jugando H3. Sin embargo, no hay razón de temer a alfil G4, porque no es en realidad una amenaza muy fuerte, podemos ignorarla.
pero si te preocupa puedes jugar H3. Sin embargo, vamos a jugar aquí D3 y esta es la configuración con la que podemos jugar. Las negras no han caído en la trampa principal, ese ataque allá sobre G7, han logrado escapar del peligro, pero aún así esta posición sigue siendo peligrosa. Las negras ahora sufren de debilidades en las casillas oscuras y cuando juguemos alfil G5 van a sufrir. Van a sufrir porque su caballo va a quedar clavado y no va a tener suficiente defensa, dado que además su rey va a quedar expuesto. Entonces, veamos cómo continúa esto. Las negras jugaron alfil G4 como querían y nosotros simplemente movemos la dama. Dama G3 y aquí no ha pasado nada. Y en cambio las piezas negras están en cierto modo colgando este alfil. Si después de que se caiga este caballo o que quede clavado con alfil G5, este alfil en G4 va a quedar ahí colgando, entonces usualmente tu oponente tomaría N2. Se recaptura con el caballo, caballo por E2, seguimos cuidando así la casilla D4 y ahora, sumado a todas las ventajas que ya teníamos, tenemos además la pareja de alfiles. En esta posición vamos a jugar alfil G5, incluso este alfil podría llegar hasta H6 y en cualquiera de estas casillas nuestro alfil va a ser muy fuerte. Ahora en esta partida las negras jugaron caballo H5 atacando nuestra dama, pero es un movimiento que tampoco tiene sentido porque ataca solo una vez, la dama solo tiene que moverse, se mueve a F3 y se renueva la amenaza sobre el punto F7. Ahora las negras enrocan y las blancas juegan alfil H6 atacando a la torre, sacándole provecho a esas casillas que decíamos que se debilitan con la forma de reaccionar de las negras ante el ataque que hicimos en G7. Y dado que la torre tiene que defender, seguir defendiendo aquí la casilla F7 de nuestro ataque, entonces tienen que cubrirse aquí con el caballo, caballo G7. Esto nos invita a jugar H4 y aquí iniciamos un ataque brutal. Viene H5, con eso vamos a abrir la columna H, tenemos ya la torre sobre esa columna y con esto vamos a crear oportunidades para ganar la partida en pocas jugadas, pasando por ejemplo la dama también a la columna H y creando opciones de jaque mate. Se abre la puerta para entrar directamente contra el rey negro. Las negras tienen que soportar una presión muy grande con nuestro alfil, con la apertura que se va a hacer de la columna H y el rey no va a estar seguro. Por otro lado, nuestro rey, si necesita enrocar, siempre tiene aquí disponible el flanco de dama, podemos enrocar allí en largo y así por nuestro rey no tenemos que preocuparnos. Y de esta manera, con esta posición, en resumen, vemos que incluso si las negras resuelven la amenaza inicial, esa sorpresiva salida de nuestra dama a G4 para atacar en G7, que se vuelve casi una trampa, si logran resolver eso, de todas formas más adelante podemos llegar a una posición como esta y desarrollar un ataque muy fuerte. Ahora bien puedes ir a jugar esta apertura del alfil con esta variante y también observando todas las demás lecciones que hemos hecho y que seguiremos haciendo sobre el mismo tema, por eso hay que suscribirse. Y si quieres obtener un entrenamiento más integral, te invitamos siempre a estudiar la clase maestra que es gratuita, busca por aquí el enlace, donde vas a aprender cosas como las 3 tareas principales para cualquier apertura, así como la forma de componer planes fácilmente para el medio juego después de que la apertura ha terminado.